Bienvenidos, lectores de quienique.com, a un nuevo Grande Batalla Digital, esta vez con jóvenes. Nos acompaña Laura Benavides, delegada del candidato Gustavo Petro, Carlos Flores, delegado del candidato Iván Duque. Laura, nos alegra mucho, una mujer delegada. Creemos mucho en el empoderamiento femenino y qué rico que nos estés acompañando. Primero que todo, ¿quién es Laura? ¿Quién es Carlos? ¿Por qué Laura? ¿Por qué Carlos? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer el espacio. Les agradecemos que abran estos escenarios de debate, de discusión, que todo sea bajo los argumentos y sobre las ideas y no el irrespeto y las malas palabras. En segunda medida, pues bueno, Laura Benavides es una estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo estudios en Saneamiento Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Soy progresista, soy feminista. He estado en el, digamos que en el proyecto de lo que significado la Colombia humana, desde lo que significó Progresistas y Bogotá Humana. Es decir, llevo alrededor de 9 años siendo activista política. Ahorita pues hago parte directamente de lo que nosotros denominamos como Jóvenes con Petro, que es una organización dentro de la Colombia Humana, liderada por jóvenes, que somos prácticamente los que hemos echado a andar la campaña de Gustavo Petro y de Ángela María Robledo a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia. Carlos. Bueno, un saludo, Diego, María Fernanda, Laura, por supuesto, a todo el equipo de Quién y Qué y a los lectores, además agradecerles por la invitación. Yo soy Carlos Flores, yo soy edil de la localidad de Usaquén por el Centro Democrático. También estoy ayudando a coordinar el equipo de jóvenes con Iván Duque en esta campaña en la ciudad de Bogotá y he venido acompañándolo desde hace 4 años y medio más o menos, cuando era candidato al Senado, que llegó a Colombia luego de trabajar en el BID, e iniciamos con él una serie de charlas, conversatorios con jóvenes y con gente también, personas de las zonas rurales del país, que se llamaban Construyendo País, y en materia de jóvenes se llamaban Jóvenes Construyendo País. En esos talleres logramos escuchar las propuestas de los jóvenes y junto a ellos se fue construyendo un plan de gobierno que hoy es el que se le ha presentado junto a nuestra candidata vicepresidencial Marta Lucía Ramírez para lograr solucionar los problemas más delicados que hoy viven los colombianos. Bueno, a mí me interesa mucho saber cómo dos jóvenes como ustedes, bueno, en el caso de Carlos, es edil por el Centro Democrático, o sea que tiene una afiliación con el partido desde tiempo atrás, pero cómo dos jóvenes como ustedes llegan a involucrarse tan a fondo para estar aquí hoy como representantes de la campaña, cómo llegan a afiliarse tanto con estos dos candidatos, con Gustavo Petro y con Iván Duque respectivamente. ¿Cuál es ese proceso y cómo llegan ustedes a las campañas? Bueno, en mi caso yo tengo que aclarar que yo no estoy afiliada a un candidato. Yo estoy convencida de un proyecto de transformación social, que es la Colombia Humana. Y eso es mucho más importante que estar con un candidato o con un personaje, ¿sí? Yo llego a la Colombia Humana, como les mencioné ahorita, por la campaña de Bogotá Humana. Estuve haciendo campaña en Bogotá Humana, estuve acompañando todo lo que fue este proyecto de transformación social en Bogotá, y obviamente detrás de lo que estaba la alcaldía, la administración, pues estaba también manejando un proyecto político en el fondo, ¿no? Pues a la par, digamos, desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, desde los estudiantes y las estudiantes, digamos que esa vinculación se da desde ahí. Nosotros y nosotras empezamos a organizar también el movimiento, a organizarnos desde los jóvenes, desde las regiones, y ya pues digamos que es el salto de una vez a la Colombia Humana. Como ustedes saben, el comité inscriptor para la candidatura de la Colombia Humana en cabeza de Gustavo Petro lo hicieron 3 jóvenes, 2 mujeres y un hombre, Álvaro, Yulit y María Alejandra. Eso da un mensaje muy claro de quiénes son los que tienen el poder en este momento de cambiar el futuro de nuestro país y de transformar nuestras realidades. Entonces yo me vinculo desde muy pequeña, alrededor de los 16, 17 años, y sigue mi proyecto político en ese camino. Bueno, yo hice parte de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, cuando Santos prometió unas ideas y gobernó con otras.
Cuando llega a la presidencia, pues junto a un grupo de jóvenes amigos creamos varios movimientos, entre esos Creo Colombia, y en esos hicimos parte del grupo de jóvenes que apoyó la creación del Partido Centro Democrático por medio de recolección de firmas. Viajamos por bastantes ciudades del país y en ese proceso conocimos a varios de los candidatos, entre esos Iván Duque. Nos sentimos totalmente identificados con él. Vimos en él una visión de transformar Colombia, de recuperar esas políticas que ese gobierno abandonó, pero además de construir el futuro de los jóvenes. Nos sentimos totalmente identificados además porque es una persona que es totalmente transparente, decente, jamás antes había hecho política y por eso vemos que él representa una transformación real de la política y de la manera de hacer política en Colombia. Lo acompañamos en su gestión como senador. Como senador logró sacar 5 leyes de la República siendo oposición, que eso es algo que se le debe abonar. Iván Duque es una persona que logra tender puentes con quien piensa diferente a él y gracias a eso logramos sacar adelante la Ley Naranja, que va a fomentar la economía creativa que tanto le interesa a los jóvenes, la licencia de maternidad que se amplió a 4 meses, lo que permite hoy a las madres, la ley que permite a las madres usar las cesantías para poder financiar la educación de sus hijos. La ley también que permite o que obliga a instalar en lugares de alta confluencia de gente desfibribradores, no sé, creo que lo dije bien, para poder revivir a las personas que sufran algún infarto. Entonces, Iván Duque es una persona que ha logrado tender puentes siendo opositor, en eso nos sentimos plenamente identificados y por esa razón lo hemos acompañado desde que anunció su intención de ser aspirante presidencial por el Centro Democrático. Dimos un gran debate junto a otros precandidatos dentro del Centro Democrático, logramos convencer a los jóvenes principalmente que rodearon a Iván Duque y que sacaron adelante esa candidatura. Con eso logramos ganar la candidatura del partido. Luego iniciamos una campaña en las calles invitando a las personas a apoyar a Iván Duque en la consulta interpartidista en la que Iván Duque resultó elegido con 4 millones de votos y por supuesto ahora en la primera y la segunda vuelta también hemos sido el alma de esta campaña, estando en las calles, estando en reuniones con jóvenes, escuchando sus problemáticas para buscarles soluciones y por supuesto también ayudando a crear ese programa de gobierno con el que Iván Duque va a transformar a Colombia. Bueno, estos son los delegados. ¿Algo que decir? Espera. Bueno, María Fernanda, periodista política de quienique.com, tiene una pregunta para que los delegados no la contesten. Yo quiero que entremos en materia y ustedes hablan mucho desde su perspectiva de jóvenes, de esos 12 millones de jóvenes que están hoy en día habilitados para votar. Y desde ese punto yo sí quiero saber, es fundamental en este momento tener en cuenta que los jóvenes, como soñadores, con todos los ideales que tienen, una de sus principales preocupaciones es la disminución de brechas sociales que existen actualmente. Para esto, ¿cuáles son las propuestas que tienen los candidatos para que un joven que nace en estrato 1 y un joven que nace en estrato 6 tenga la misma posibilidad de cumplir sus sueños? Carlos. Bueno, lo que hemos podido detectar es que la principal problemática o razón de la inequidad social es la falta de educación. Nosotros vemos, Iván Duque nos invita a reflexionar en cómo un niño de estrato socioeconómico 1 nace y seguramente ese niño tiene la familia tiene pocos recursos para darle la nutrición adecuada que le permita desarrollar la corteza prefrontal del cerebro para prepararlo para el conocimiento. Ese niño seguramente los primeros 5 años de vida no va a un jardín infantil, sino que le toca quedarse en su casa y le enseñan lo que quien lo pueda cuidar, la abuelita, la tía o la mamá, le pueda enseñar esos 5 años. Ese niño va a un colegio de media jornada donde únicamente le enseñan matemáticas, español, ciencia, para poder aprobar o pasar unas pruebas PISA y no le enseñan emprendimiento, cultura, deporte, porque no tienen unas aulas adecuadas. Ese niño tampoco le dan alimentación de calidad en el colegio. Y ese niño por lo general no termina el colegio, no se gradúa, o si lo hace, muy difícilmente llega a una educación superior. Mientras el niño de estrato alto
es un niño que nace y va a recibir todos los nutrientes necesarios para poder preparar esa corteza prefrontal del cerebro. Ese niño va a un jardín infantil y le enseñan todos los conocimientos básicos, aprender a distinguir los sentimientos, los colores, todo lo que necesita a esa edad. Ese niño va a un colegio bilingüe, donde tiene jornada única, donde tiene doble alimentación de calidad y donde además le enseñan deporte, cultura, tienen música, tienen todas esos conocimientos alternos a la matemática y la ciencia, que es lo que evalúa por las pruebas PISA. Y ese niño seguramente va a la universidad, se gradúa como profesional y va a conseguir o va a tener muchas más posibilidades de conseguir un empleo. Esa es la razón o una de las razones de la brecha que hay frente a la inequidad. Y por esa razón Iván Duque, ¿qué propone? Primero, necesitamos crear un gran programa de alimentación para que los niños puedan preparar el cerebro para el aprendizaje. Además, construir 1000 preescolares en todo Colombia para que además Gustavo Petro prometió esos 1000 aquí en Bogotá y nada más cumplió 6, si mal no recuerdo, para que esos niños puedan prepararse en su primera infancia como lo necesitan. Ese niño además necesitamos que vaya a un colegio con jornada única, que Gustavo Petro la propuso también en Bogotá para 50 colegios y logró creo que 4. Ese niño necesitamos que además en esa jornada única pueda tener doble alimentación, pueda enseñarle cultura, deporte, emprendimiento, que se prepare para un mundo donde pueda tener más posibilidades y no simplemente sea la de buscar un empleo básico. Para eso necesitamos construir 30.000 aulas y el dinero va a salir de destinar un punto del IVA para infraestructura escolar. Adicionalmente, necesitamos que los 3 últimos de grado escolar el niño salga como técnico para que usted pueda tener en un carnet, en una mano el diploma de bachiller y en la otra mano el diploma de técnico y así esté preparado para el empleo. Y ojalá pudiese ese niño conseguir un empleo para poder también financiar su educación, pero si no puede financiar su educación, también que haya, como lo propone Iván Duque, estratos 1 y 2, educación gratuita, no como lo propone el exalcalde Petro, que propone para todos los estratos, cuando yo sí creo que no tenemos por qué financiar la educación de los estratos altos. Es para estratos 1 y 2, que es una meta realizable, no una meta fantasiosa. Y que además, que los estratos altos, aquellos que de pronto no hacen parte de ese estrato 1 y 2, pero que también tienen dificultades para estudiar, puedan acceder a créditos del ICETEX. ¿Qué necesitamos? Que el ICETEX amplíe los plazos, que ese joven pueda pagar su educación cuando consiga su primer trabajo. Además necesitamos reducir las tasas de interés. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que esa tasa de interés únicamente crezca según la inflación anual. Y por supuesto que las universidades también, el gobierno las evalúe conforme no solamente a unas pruebas, sino a la empleabilidad que se generan. También que el ICETEX pueda condonar hasta el 30% de la deuda a aquellos jóvenes que muestran un excelente rendimiento durante toda su vida escolar. Y por supuesto también mantener Ser Pilo Paga y crear el programa Ser Profe Paga para premiar a aquellos profesores buenos que se preparan para su educación, para la educación. Natalia. Laura. Bueno, a mí me gusta mucho escucharte, Carlos, porque es muy bonito ver que los demás candidatos empiezan a hablar en el lenguaje que Petro les puso en la agenda, ¿no? Es bonito ver cómo se alimenta el cerebro antes del cemento en la palabra, pero vamos a ver cómo van a ser en las realidades. Lo primero, y es lo que Gustavo Petro hizo en la Bogotá Humana, y es alimentar el saber, ¿sí? Y alimentar el saber es decir, es darle a los niños una educación de calidad, pero a la par es tener una alimentación también de calidad. ¿Qué está pasando en estos momentos en La Guajira, por ejemplo? Les está llegando 3 arroces, medio pedazo de pan, y ese es el almuerzo que les dan los subsidios del Estado. Lo que nosotros proponemos desde la Colombia Humana es una atención integral a la infancia, ¿sí? En Bogotá, por ejemplo, se hicieron los jardines infantiles nocturnos y diurnos para mujeres y familias de estratos 0, 1 y 2. Sí se hicieron jardines, sí se cumplieron las metas que se tenían para la Bogotá Humana. Otra cosa importante que sería bueno que reformaran en la campaña de Iván Duque es que los únicos responsables de la crianza de los hijos no son las mamás,
los papás tienen una responsabilidad. Y decir que la mujer, la tía, la abuela, a las personas que se les tiene que atacar de primero, no, se tiene que atacar. Ustedes hablan mucho de familia, pero parece que la familia es solo la que cría, ¿no? O sea, la mamá. Y no, eso no es así. Te cuento que los papás también tienen una responsabilidad en eso. Y para atacar esa irresponsabilidad que se da socialmente en los padres, en la crianza de los hijos, porque de ahí nace una sociedad enferma, con pésimas condiciones, es esa falta de integralidad en la familia. Y ahí sale otra idea que también está propuesta en nuestro plan de gobierno, y es el tema de la licencia de maternidad. No basta con subir la maternidad a 4 meses, no basta con subirla a 24 semanas, nosotros proponemos subirla a 24 semanas, pero junto a esa licencia de maternidad a las mujeres tiene que subir una licencia de maternidad a los hombres, porque si no sube una licencia de maternidad a los hombres, lo que se genera es una brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las empresas van a preferir contratar, y es lo que prefieren ahorita, ¿no? Porque la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia, las mujeres tienen un desempleo de 12,7%, los hombres de un 7,6%. Es decir, la brecha salarial existe. La brecha en dinero existe. Las mujeres ganamos 20% menos que los hombres. Y eso no se da porque sí, eso se da por una cultura como la nuestra. Iba lo de licencia de maternidad porque la licencia de maternidad también tiene que ser para los padres. Si no se sube la licencia de maternidad para los padres, los hijos primero no van a contar con el acompañamiento del padre, y la crianza va a ser solo de la madre, la que tiene que duplicarse y triplicarse porque el trabajo de cuidado tampoco es valorado. Y nosotros en la Colombia Humana, con Ángela María Robledo, proponemos que el trabajo de cuidado sea valorado y sea remunerado, que es lo que se está haciendo en el mundo. En el mundo se le está pagando a las mujeres por el trabajo de cuidado históricamente invisibilizado. Esa era una. La otra, que es lo que tú muy bien lo mencionaste, Carlos, la jornada única en los colegios. Cuando se tiene jornada única en los colegios, se le da la posibilidad a los jóvenes de estar en el colegio sus 5, 6 horas, 8 horas, pero a la par no se puede dejar solo las 8 horas de jornada única en el colegio. A la par se tienen que hacer unos centros culturales, y esos centros culturales fueron los que llamamos aquí en Bogotá Humana clanes, cosa que llegó Peñalosa a acabar. Esos clanes lo que hacen es prestar una atención integral en otras esferas educativas, en el arte, en la pintura, en la política. Habían escuelas políticas en los clanes, deportivas, bueno, sin fin, que complementan esa educación básica. Las matemáticas, la biología, bueno, lo que uno ve en el colegio, yo pasé hace mucho y ya no me acuerdo, pero las materias básicas se complementan con todo esto que son clanes, y eso lo proponemos en la Colombia Humana, esa creación de esos clanes. Cuando hay una educación integral, no solo con los números, no solo con la ciencia, sino que también se potencializa la cultura, se potencializan esas esferas, se puede lograr un ser humano íntegro, ¿sí? Ya dije esto. La educación gratuita, de calidad y universal. Cuando tú dices que no entiendes por qué se le tiene que dar el subsidio o la educación gratuita a estratos altos, es porque los derechos son para todos y la educación es un derecho fundamental. Y el derecho fundamental no se puede estar estratificando, ¿sí? Si tú dices que solo le vas a dar educación a 1 y 2, estás diciendo que a mí, que soy estrato 3, no me vas a dar educación gratuita de calidad. Estás diciendo que una familia de clase media, que es lo que se piensa mundialmente en este momento, se está creando una clase media, porque es necesaria, no van a poder acceder a la educación gratuita y superior, ¿sí? Y al darle educación gratuita de calidad y superior a todos y cada uno de los jóvenes de nuestro país, la cosa cambia totalmente. Porque no es lo mismo sacar a un joven técnico de un colegio a hacer mano de obra barata, a sacar un profesional que va a poder crear su empresa, que va a poder tener un cargo alto, que va a poder irse del país a hacer una maestría, una especialización, un doctorado y volver. En Francia, los estudiantes tienen derechos, unos privilegios hasta los 25 años, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que negarle a un joven de estrato 4, que su estrato 4 es por donde vive, más no por la capacidad económica, que tenga también educación gratuita, pública y de calidad?
no tenemos por qué hacerlo. Otra cosa, y con este creo que respondo un poco más la pregunta, o la complemento. Laura, qué pena contigo, si quieres, te interrumpo un momento para que Carlos... si tiene Ya algo termino que esta decir. y me responde. Sí, no, claro. Ok. Darle... Bueno, el tema de, digamos, de acceder a créditos es un problema para los jóvenes. Los jóvenes no podemos acceder a créditos porque no tenemos una vida crediticia, o porque nuestros ingresos son las mesadas de nuestros papás, o porque nuestros ingresos, por ejemplo, en mi caso, yo soy estudiante de universidad pública y mis ingresos son lo que me gano en una chaza en la universidad, ¿sí? Para poder romper con eso y que los estudiantes puedan tener una vida crediticia, puedan con eso también superar esas barreras salariales y esas barreras económicas, es el tema de una banca de créditos para esa clase media que no tiene capacidad de acceder a un crédito, ¿sí? Entonces en esa banca se les va a dar crédito a los jóvenes, se le va a dar crédito a los taxistas, se le va a dar crédito a esas personas que no pueden hacerlo. Yo creo que ahí podríamos Yo voy a hacer una escuchar. pequeña intervención y les voy a pedir que el tiempo que dediquemos para responder las preguntas lo enfoquemos principalmente en la respuesta y nos centremos especialmente en esto. Las respuestas un poco más cortas o vamos a tener que empezar a contabilizar medir el por tiempo. tiempo. Bueno. Entonces lo hemos hecho abiertamente para que tengan la libertad de expresarse sin el estrés de correr con cuánto tiempo vamos, pero por favor les pido Antes que... puedo hacer un breve comentario para responder. Claro, Es que y seguimos. Laura hace unas afirmaciones que en ningún momento hemos hecho nosotros. En ningún momento hemos afirmado que sea la mujer la que tenga la obligación de responder por la crianza de los hijos. Pero aunque sí creo que las mujeres tienen un don que les ha dado Dios para hacer eso de una forma maravillosa. Sin embargo, nunca hemos hecho la afirmación que tú dices. Frente a la educación gratuita, hombre, yo sí insisto en que no tenemos por qué subsidiar al estrato 6 que tiene recursos para pagar su universidad. Eso no quiere decir que el estrato medio y el estrato alto no va a tener acceso a la educación de calidad, porque es que son las mismas universidades tanto para el estrato 1 como para el estrato 6 y cada persona decide en qué universidad quiere estudiar, y el que quiere hacerlo en una universidad pública pues seguramente también tendrá la posibilidad de tener una educación de calidad, porque por supuesto que lo que queremos es construir una educación de calidad que no se ha logrado en estos 8 años del cual Gustavo Petro, este gobierno del cual hizo parte, porque recordemos que votó por Juan Manuel Santos en primera vuelta de 2014. Sin embargo, lo que sí aquí estamos haciendo es construir educación, posibilidades de educación para el estrato medio al que tú te refieres, porque Iván Duque es coautor, repito, como oposición, coautor de un proyecto del gobierno del Ministerio de Educación que permite hoy que y se le acaban de expedir hace unas pocas semanas, que permite hoy que los jóvenes podamos acceder a préstamos del ICETEX sin necesidad de codeudor y sin necesidad de tener una finca raíz. Entonces eso es abrir la posibilidad para que el estrato medio pueda acceder a créditos y que esos créditos puedan ser además condonables si teniendo un buen rendimiento académico. Bueno, pero el ICETEX es durar 20 años pagando una deuda, cosa que ahí no se deja de ser un derecho fundamental. Es que de pronto no me escuchaste o no repito la propuesta. Yo sé cómo funciona repito la ICETEX. propuesta. Lo que queremos es reducir las tasas de interés para que únicamente crezcan según la inflación y además ampliar los plazos, que los jóvenes puedan pagar su deuda cuando inician su vida laboral, y además si eres buen estudiante podrás ser condonada el 30% de la deuda. Nosotros proponemos, por ejemplo, que el ICETEX se acabe, porque el ICETEX ha vuelto la educación un negocio y la educación es un derecho. Es un derecho que cuesta. Es un derecho fundamental que no Que debe nos costar. cuesta. Que no debe costar. Le cuesta al Estado. Continuamos. Pero no debería costar. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema para ver si se destensiona el debate, el ambiente, o por el contrario se pone diferente y crecen los ánimos. En temas como, por ejemplo, el aborto, la legalización de drogas, la adopción igualitaria, que son posturas que para los jóvenes son bastante comunes de escuchar y para la sociedad actualmente son una visión que ya tenemos. Su postura como jóvenes es diferente a la que plantean los candidatos en la campaña, en cuáles difieren y en cuáles no. ¿Comienzo? El aborto. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? El aborto está sentenciado y se respeta en tres circunstancias: por violación, por malformación y porque la vida de la mujer está en peligro. Yo, por ejemplo, como Laura Benavides, considero que el aborto debe ser libre
y debe ser legal, ¿sí? Cuando se habla de aborto legal, se habla de romper con unas mafias de abortos clandestinos. Y cuando se habla de romper con unas mafias de abortos clandestinos, estamos protegiendo la vida de esa mujer que decidió tomar una decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. La Colombia Humana dice que va a respetar los 3 casos. Ángela María Robledo creo que tiene una posición un poco más hacia el aborto legal, pero por ahora, digamos que partir del respeto a esa sentencia es fundamental, ¿sí? Y también partir de que el aborto es una decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Partir también de que un feto tiene vida, tiene sentidos, es concebido como una vida al nacer, que tiene sentidos desde las 16 semanas. Y un aborto legal se podría practicar en los primeros 2 meses sin ningún tipo de contratiempo, ¿sí? Cuando hablamos de aborto, hablamos al mismo tiempo de educación sexual para decidir, ¿sí? Cuando hablamos de educación sexual, también hablamos de anticonceptivos para no abortar. Y cuando hablamos de aborto legal, hablamos de aborto legal para no morir. Legalización. Gustavo Petro y Ángela María Robledo han manifestado en diferentes ocasiones que el tema de legalizar por lo menos el consumo mínimo el recreativo es fundamental para romper con las mafias del narcotráfico. Eso es fundamental. Canadá tiene uso recreativo, ya se hizo uso recreativo sin ningún tipo de restricción. Y eso demuestra, eso sí es pelear contra las drogas. Y se me fue el otro. La legalización, el aborto. Adopción igualitaria, Adopción. matrimonio. La Colombia Humana respeta las diferencias y construimos desde la diferencia. Aceptamos la adopción homoparental, aceptamos el matrimonio no homoparental. ¿Y Laura qué opina? También, por supuesto, sí. Acepto la adopción, acepto el matrimonio, acepto todas las formas de amor diferente, porque no solo hay una forma de amar, no solo se puede hacer familia entre un hombre y una mujer, y creo que hay muchísimas formas de amar, hay muchísimas formas de concebir el mundo, y por supuesto que respeto y apoyo el tema de la adopción y del matrimonio. Laura, ¿y quién debería tomar la decisión? ¿El padre y la madre? ¿De qué me hablas? Del aborto. El aborto, la Debería madre, porque la que va a tener el hijo es la mujer. Ok, o sea, el padre no debería tener... Claro, pues si uno tiene una relación, uno tiene una relación, no sé, ¿cómo se dice eso? Estable, eso. Cuando uno tiene una relación estable, obviamente la decisión, pues pasa a ser una decisión de pareja, ¿no? Como cualquier cosa, como irse a comer una hamburguesa, no sé. Pero la decisión es de pareja, sin embargo, creo que la decisión que debe primar es la de la mujer, porque la mujer es la que está decidiendo sobre su cuerpo y sobre su vida, ¿sí? Si el hombre, por alguna razón, no quiere que esa mujer aborte, pues yo creo la verdad que si la mujer dice sí, esa decisión debe ser aceptada. Por él, pues, no sé, ahí sí ya se vuelve algo más de relación personal. Okay. Pero, por ejemplo, si yo con mi pareja quedamos embarazados y yo decido abortar, y si esa persona no quiere que yo aborte, pues creo que la relación llega hasta ahí, ¿sí? Porque la decisión es mía. Okay. Carlos. Bueno, yo sí no creo que decidir si traer a la vida al mundo o no es una decisión comparable con irse a comer una hamburguesa a un sitio a otro. Yo creo que es algo totalmente diferente. Y por supuesto que el hombre también esté en pareja estable o no lo esté, tiene la capacidad de opinar y de decidir sobre ese tema, porque es que incluso ya se habla de que no está la mujer embarazada, sino que están los dos embarazados. Es el hombre y la mujer los que están embarazados, pero es una responsabilidad de los dos. Y frente al aborto que ha dicho Iván Duque, que respeta las 3 causales que ha dicho la Corte: violación, peligro en la vida de la madre o malformación incompatible con la vida, pero nosotros somos pro vida, y en ese sentido traer una vida al mundo que además es indefensa, que no puede hacer valer sus derechos, no es una decisión del Estado, no es una decisión de las personas, es una decisión de la vida, de la naturaleza, de Dios, como lo quieran llamar, pero no es el Estado quien debe decidir si ese niño indefenso que no tiene la forma de opinar y de decir yo quiero vivir o yo no quiero vivir, la tenga que tomar una persona
unilateralmente. Las personas que hoy están a favor del aborto en todos los casos son personas que tuvieron o que les dieron la oportunidad de nacer. Frente al tema de la legalización de las drogas, tenemos un problema. Claro que Canadá legalizó el consumo recreativo de la marihuana, pero es que tenemos drogas como el bazuco, pero es que como la estamos hablando de la cocaína. marihuana, ¿no? No, legalización de las drogas las es la drogas. pregunta. Pues sí. Entonces, De la marihuana preguntaron. bueno, entonces hay drogas como el bazuco, como la cocaína, como la heroína, que llevan a los jóvenes, a las personas a las calles o a unas clínicas de rehabilitación. Son cosas bastante delicadas y están llenando de esas drogas fuertes a nuestros niños en las afueras de los colegios. O sea, están regalando para volverlos adictos y tener consumidores para los próximos tiempos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? Prohibir la dosis personal con el fin no de atacar al consumidor. Al consumidor únicamente, si lo está consumiendo pues en el espacio público, pues se le dará el decomiso, sino para poder perseguir a aquellos delincuentes, a los jíbaros que están envenenando a nuestros niños. Y frente al matrimonio de parejas del mismo sexo, hay que recordar que fue durante el gobierno de Uribe, con el apoyo del gobierno de Uribe, de la bancada de gobierno, que se avanzó y se reconoció los derechos patrimoniales de las parejas homosexuales. Hoy Iván Duque está de acuerdo con eso y además dice que hay que llevar a esos derechos también a los derechos, o darle el reconocimiento de derechos civiles y patrimoniales a las parejas homosexuales. En la intimidad nosotros no nos metemos, estamos de acuerdo que hay diferentes formas de amar y entre hombres se pueden amar, entre mujeres se pueden amar, con eso estamos totalmente de acuerdo y creemos que el Estado no debe meterse en la intimidad de las personas. Pero frente al matrimonio estamos totalmente de acuerdo con que el Estado le reconozca los mismos derechos tanto a las parejas heterosexuales como a las parejas homosexuales. Carlos, yo te tengo una pregunta, qué pena. Es que ustedes hicieron hace poco una coalición con los cristianos y hay que, si ustedes les firmaron que no se iba a aceptar el aborto, no se iban a aceptar los matrimonios ni las adopciones igualitarias, o sea que Iván Duque no le va a cumplir a los cristianos. Mira, lo que yo acabo de decir es exactamente lo mismo que Iván Duque ha venido proponiendo desde que era, incluso antes de ser senador, desde que como fue senador y ahora como candidato presidencial. Hoy quienes nos apoyan, que hay gente, hay personas, políticos de la derecha conservadora o del centro derecha conservadora como Alejandro Ordóñez, hay gente de la izquierda como Angelino Garzón, liberales como César Gaviria, personas que han dicho que van a votar por nosotros sin tener ningún tipo de alianza política, porque no hemos hecho alianza política con partidos diferentes al Centro Democrático y al movimiento de la doctora Marta Lucía Ramírez, y son personas que han apoyado a Iván Duque conociendo lo que él piensa, sabiendo que él está de acuerdo con o que va a respetar las 3 causales de aborto, siendo pro vida, que va a prohibir la dosis personal de droga y que va a aceptar los mismos derechos tanto para parejas homosexuales como para parejas heterosexuales. Ustedes firmaron un Así acuerdo. se hizo, claro, y en el acuerdo puedes ver que estamos de acuerdo con los derechos civiles y patrimoniales para las parejas homosexuales. Te recomiendo que lo leas. Sí, es que lo leí. ¿Y qué Por decía? eso te lo digo. Porque la iglesia cristiana no respeta ni el aborto ni a las parejas homosexuales. Pero ellos yo dudo eso que dices de que no respetan las parejas homosexuales, pero pues yo no soy defensor de la iglesia cristiana, ni siquiera soy cristiano, entonces no voy a poner a defender la posición de ellos. Pero lo que te digo es que las iglesias cristianas que hoy apoyan a Iván Duque saben la postura de Iván Duque porque él lo ha dicho públicamente desde que era senador de la República. Entonces, quienes apoyan hoy a Iván Duque, quienes se bajaron de sus ideales fueron ellos. Quienes apoyan a Iván Duque saben lo que él piensa y están de acuerdo con la gobierno. ¿Por qué? Porque esta coalición es un acuerdo de verdad sobre lo fundamental, no como Gustavo Petro que anda convocando un acuerdo sobre lo fundamental usando las palabras de Álvaro Gómez, que fue la persona que él secuestró y que, bueno, creo que tienes que retratarte de eso porque estás diciendo mentiras. Organizó su secuestro junto También al grupo criminal mintiendo. del que hacía parte. Pero aquí tenemos todas las vertientes políticas apoyándonos, incluso personas de izquierda, incluso exmilitantes del M19, porque aquí lo que tenemos es un acuerdo sobre lo que estamos, valga la redundancia, de lo que estamos de acuerdo, en las cosas que le importan al país, en las libertades, que hay tendencias políticas que atacan. Vamos a bajar un poco el tono de la discusión y vamos a entrar en temas también un poco coyunturales, porque ya falta menos de una semana para que se lleve a cabo la elección. Y en esta segunda vuelta, como es claro, solo habrá un vencedor. Uno de los 2 candidatos a los que ustedes representan va a ganar. Sin embargo, muchas de las personas que salieron a las urnas el 27 de mayo quedaron como aburridos con el resultado de esa elección. Y en este momento están, digamos, decididos a votar en blanco.
¿Cuál es, digamos, su mensaje, la estrategia que ustedes desde la campaña y los candidatos han manejado para captar esas audiencias y, digamos, hacer más llamativo su candidato para Colombia que vota en blanco, para esos colombianos que votan en blanco? Bueno, nosotros digamos que hemos tratado desde nuestra política del amor, hemos tratado de seguir enamorando, ¿sí? Es momento de decirle a la gente que el voto en blanco no es una opción en este momento. En este momento estamos entre la vida y la guerra, ¿sí? Y en este momento, así como lo dijo... ¿Quién es la guerra? La Colombia Humana es una política de la vida, es un proyecto de transformación social desde la vida, y por supuesto que el Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez es un gobierno de la muerte, de la guerra. Como lo dijo Claudia López en nuestra última adhesión con Mocus, con Claudia, con muchas fracciones del Partido Verde, estamos a una X de cambiar la historia de nuestro país. Estamos a una X de que haya un gobierno alternativo en este país. Esta semana que pasó hubo varias adhesiones a la Colombia Humana, entendiendo la Colombia Humana como un proyecto de transición, ¿sí? Un proyecto que va a respetar los acuerdos firmados con el grupo Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un proyecto también que respeta la vida, un proyecto que lucha contra el cambio climático, un proyecto más humano, ¿sí? Y en ese sentido nosotros y nosotras sí le invitamos a todas las personas que piensan votar en blanco, pues no es una opción, en realidad no es una opción, no es vinculante el voto del blanco ahorita, necesitamos que tomen posición, ¿sí? La no toma de posición es difícil para nuestro país y es la que nos tiene como nos tiene. Llevamos más de 200 años gobernados por los mismos, con las mismas, con diferente nombre, le cambian el aviso del partido cada que quieren, y nosotras y nosotros les estamos planteando un proyecto totalmente alternativo y diferente a lo que nos ha gobernado durante toda nuestra historia. Creo que es el momento que nos demos la oportunidad de soñar con un país al tamaño de nuestros sueños, ¿sí? No un país al tamaño de los sueños de los que dicen que cómo deben ser nuestros sueños. Entonces esa es la invitación a que no se queden con el voto en blanco, a que lean los programas, a que en el celular, mientras van en el Transmilenio, cojan y busquen la página de Iván Duque, lean el programa, descarguen las propuestas, a ustedes ahí hasta pueden hacer, linkear cuáles son las propuestas que más les gusta. En el programa de Gustavo Petro encuentran los 8 puntos de nuestro programa, pueden encontrar en cada uno la descripción de cómo y cuándo y cómo se piensa hacer, que los lean y que decidan. El voto en blanco en este momento no es una opción. Si su decisión es votar por Iván Duque y por Marta Lucía Ramírez, vote por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Si su opción es votar por la Colombia Humana, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, vote por Ángela María Robledo y Gustavo. Pero el voto en blanco en este momento no es una opción. Bueno, primero decir que tú dices que han gobernado siempre los mismos con las mismas con diferente nombre, pero te quiero recordar que nosotros llevamos 8 años en oposición, ustedes hicieron parte de este gobierno, lo ayudaron a reelegirse y tuvieron gabinete ministerial. Segundo, decir que nosotros sí respetamos a quien tome la decisión de votar en blanco. Nosotros ya queremos pasar esa página con la que gobernaron Santos y Gustavo Petro en Bogotá, del odio de populistas, de la oligarquía, de los enemigos de la paz, de ese discurso de odio y que incentiva el odio entre clases y entre la sociedad. Lo queremos pasar esa página y construir hacia el futuro. Queremos convencer a aquellos que votaron por Sergio Fajardo. De hecho, hoy se adhirió un grupo muy importante de jóvenes a nuestra campaña. Aquellos que están considerando votar en blanco, los queremos convencer no con ese discurso de decir que eso no es una opción ni que está mal pensar en eso, sino con propuestas. Y en ese sentido le decimos a los jóvenes que queremos impulsar la ley naranja, la cual es autor Iván Duque, que le va a permitir a los jóvenes que tienen ideas creativas, que hacen parte del diseño, de la publicidad, de la arquitectura, de todas aquellas profesiones que tienen que ver con las industrias creativas e incluso con aquellas carreras que también por detrás están impulsando esas áreas, que con Iván Duque vamos a impulsarlos, porque con la ley naranja vamos a crear un ente institucional que va a poder
fomentar esas ideas creativas de los colombianos para que las puedan convertir en recursos, para que el que canta, que baila, que pinta, que crea, que diseña, que tiene talento, pueda vivir de su talento y no tenga que tenerlo simplemente como como un hobby. Y también, por supuesto, fomentar el emprendimiento. Necesitamos reducirle impuesto a las empresas. Hoy un joven que quiere crear una empresa tiene inmediatamente un socio que se llama Estado y que le quita el 70% de sus ingresos por medio de impuestos. Por esa razón, las empresas en Colombia se quiebran rápidamente, o muchos jóvenes les da miedo crear empresa teniendo talento para hacerlo. Entonces, por eso necesitamos reducir impuestos, simplificar la taramitología que se hace con el Estado para poder crear empresa y para incluso poder tributar. Para eso estamos proponiendo una ventanilla única para todos los trámites que tenga que hacer el sector privado con el empresario. Así les simplifique la vida tanto al Estado como al empresario, y además se le reducen los gastos al empresario. Con eso vamos a poder que se fomente el empleo. La mejor política social es fomentar el empleo para los jóvenes. Incluso Iván Duque propone que los empresarios puedan contratar practicantes dándoles un salario que hoy no pasa y que ese salario pueda ser descontado de los impuestos. Y en fin, hay muchas propuestas en materia de emprendimiento y de formalización laboral, que es lo que más le interesa a los jóvenes para poder tener recursos y salir adelante. El tiempo se nos agota, pero yo no me quiero despedir de ustedes sin preguntarles algo de forma casi confidencial. ¿Qué pasa con los debates? En esta segunda vuelta, después de la primera elección, no hemos visto ningún debate en el que se hayan reunido los candidatos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se han abierto los candidatos a estos espacios democráticos que para muchos ciudadanos son importantes tenerlos y poder contrastar la postura? Bueno, pues Iván Duque dice que tiene gripa, ¿no? No sé qué está pasando, pero Gustavo Petro por su Twitter y por varios medios ha dicho que está esperando que Iván Duque acepte un debate. Ustedes saben que Gustavo Petro en los debates los peina a todos. Entonces, nosotros estamos esperando también. Yo estoy ansiosa de ver ese debate, a ver qué va a pasar. Parece que este jueves va a ser el gran debate nacional entre medios públicos y privados. Ojalá Iván Duque no falte, ¿no? Porque si no le da pantalla totalmente a Gustavo. Cuéntanos qué es esa gripa que le dio a Iván. Bueno, ¿quién y qué hizo hace unos meses un debate en el Club del Nogal y Gustavo Petro no asistió? Asistió únicamente Iván Duque y de la calle se tuvo que ir. Iván Duque estuvo más de 4 o 5 horas respondiendo la pregunta absolutamente a todos los periodistas y empresarios que se encontraban en ese debate. Hace creo que una semana también hubo una invitación a los dos candidatos en el Caribe, no sé si fue en Barranquilla o en Cartagena, y Gustavo Petro confirmó y no asistió al debate. Entonces Iván Duque lo que está haciendo es estar en las calles hablando con la gente, contando sus propuestas, su plan de gobierno, escuchando las problemáticas de las comunidades. En la primera vuelta hubo, si no estoy mal, más de 150 debates y pues quedaron, por supuesto, los colombianos. Yo creo que todos conocemos o tenemos los mismos para conocer las propuestas. Iván Duque siempre está dispuesto, además, a seguirlas contando. Vemos cómo le responde a todos los medios de comunicación, sale a todas las entrevistas, y ojalá el debate del jueves se dé para seguramente poder seguir contando esas propuestas, y también que quede un campito para recordar el desastre que hizo Gustavo Petro en Bogotá. Yo quería aclarar una cosita chiquitica. Es que tú hablaste de odio de clases y yo quiero aclararle a los que nos están viendo y escuchando que Gustavo Petro no ha incentivado ningún odio de clases. Lo que pasa es que Gustavo Petro ha mostrado las diferencias estructurales que hay en nuestra sociedad, y eso les incomoda un montón a ustedes. Pero eso no es odio de clases. No, pero atacar a quienes creemos en unas cosas sí es odio de clase. Nosotros nunca atacamos al que va a votar por Gustavo Petro. Es que se lo toman personal. Siempre lo defendemos, por supuesto. Cuando tú atacas a quienes votamos por Iván Duque, pues obviamente nos lo sentimos personal. Nosotros nunca atacamos a los votantes de Gustavo Petro. Sí atacamos las ideas de Gustavo Petro que buscan llevarnos a un régimen populista. Bueno, y para cerrar el espacio, yo creo que hoy en día tenemos un país dividido con respecto a la paz, y aprovechando estos espacios es importante que ustedes nos cuenten qué debe hacer el nuevo presidente con respecto a este tema, independientemente de quién sea. ¿Qué debe hacer el presidente? ¿Carlos? Adelante. He respondido 3 segundos. No, ese discurso conmigo no va. Dale. Bueno, por respeto. Entonces, lo que queremos con los acuerdos de paz es hacer unas modificaciones que permitan garantizar la no repetición de la violencia
que durante 50 años, durante 50 años las FARC nos ha sometido. ¿Cómo qué? Primero, que el narcotráfico deje de ser un delito conexo al delito político, porque es que ahora nos van a venir nuevos narcotraficantes a decir que ellos también son un grupo político y van a recibir todos los beneficios que Juan Manuel Santos le dio a las FARC. Eso no puede pasar, ya está pasando con el ELN. Segundo, que la sustitución de cultivos sea obligatoria y no como está ahora, que es voluntaria. ¿Por qué razón? Porque miren cómo nos dejó Santos, que recibió el gobierno en 2010 con 50.000 hectáreas de cultivo de coca y les entrega en casi 200.000 hectáreas. Entonces, ese acuerdo de paz con las FARC, que se suponía que en parte era para poder desmontar lo que ellos manejan del narcotráfico en Colombia, no funcionó para nada. Tercero, que entreguen las rutas del narcotráfico, que entreguen a los niños reclutados, porque o que nos digan dónde están, porque reclutaron más de 5.000 niños y entregaron 150. Necesitamos que, si realmente quieren poder recibir los beneficios que le dio el gobierno de cero cárcel, de acceder a sus curules en el Congreso, que primero digan la verdad, que no lo han hecho, y reparen a las víctimas, porque es que el gobierno nos prometió que iban a poder llegar a hacer política únicamente cuando dijeran la verdad, y de la verdad nada, de reparación nada. Lo que han hecho únicamente es crear una jurisdicción especial para la paz, que es un monstruo burocrático. Recordemos que el secretario general renunció porque él propuso una planta de personal que no pasaba los 2.000 millones de pesos al mes, y terminó quedando como los magistrados amigos de la candidatura de Petro propusieron, que fue una planta de personal de alrededor de 9.000 millones de pesos. Eso no le sirve al Estado. Lo que necesitamos es eso, precisamente, garantizar que casos como el de Santrich no se repitan, que el que incumpla la ley, sin importar si es de las FARC, si es del ELN, si es paramilitar, si es lo que sea, cumpla su condena y pague la pena. Okay. Laura. Bueno, yo considero que lo primero que debe pasar es el respeto a la firma de esos acuerdos. Esos acuerdos son fundamentales. Y son fundamentales porque, si bien en el plebiscito ganó el no, con los diálogos que hubo después con el Centro Democrático, el principal opositor de los acuerdos, pues se llegaron a acuerdos, ¿no? Y si ustedes hicieron parte de ese diálogo, pues se tiene que respetar a cabalidad. Hacer parte de un diálogo no es aceptar lo que en ella se dialogue, sino cuando el Centro Democrático jamás aceptó los cambios que hizo el gobierno, porque fueron cambios estéticos, fueron palabras las que cambiaron en el acuerdo. Pues ustedes cambiaron palabras como género. Las cambió el gobierno. Ustedes pidieron el cambio de esas palabras. Bueno, el respeto por los acuerdos de paz, que eso va de la mano. La paz no se puede conseguir con un simple acuerdo ni con la firma de unos cuantos guerrilleros con el Estado, ¿sí? La paz tiene que trascender a unas transformaciones estructurales de la sociedad. Y esas transformaciones estructurales de la sociedad va en educación, en empleo, en salud, en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, porque si nosotros seguimos manteniendo el mismo conflicto, que no solo deja de ser armado, sino que se vuelve un conflicto social en el que estamos en competición constante, pues esas guerras van a seguir generándose, ¿sí? Si los campesinos siguen viéndose afectados por un modelo económico en el que todo lo estamos trayendo, ¿no? Todo está viniendo de afuera y los campesinos no están dando abasto y están hasta botando. Este fin de semana salió un video de campesinos botando sus cultivos de tomate porque no les están comprando, ¿sí? Porque los tomates están llegando. Que ustedes apoyaron. Espera, pero ¿quién puso el primer gobierno de Santos? Sí, pero ¿quién lo religió? Ustedes. ¿Quién puso el primer gobierno de Santos? Claro, Santos. Por favor, no entremos en discusiones que se salen del tema. Entonces, los cambios estructurales para mantener la paz son impajaritables, ¿sí? Y nosotros, desde la Colombia Humana, si Iván Duque llega a ganar, lo que se le pide sería eso, que esos cambios estructurales se hagan, pero cambios de verdad, no cambios por encimita y pincelados. El tema de la restitución de tierras es una cosa fundamental para mantener esa paz. El tema de la mesa de diálogo con el ELN es fundamental, porque si no acabamos con el conflicto armado, si bien no se puede totalmente, porque también quedan las BACRIM, quedan grupos paramilitares que de hecho ahorita se fortalecieron un montón, llevamos más de 200 líderes asesinados después de firmar los acuerdos, y esos líderes asesinados no son líderes asesinados porque sí, son líderes asesinados por dando un aviso de sigan
sigan con eso y los vamos a seguir matando. Y esos líderes asesinados son asesinados por las fuerzas oscuras de este país, que ya sabemos quiénes son las fuerzas oscuras. El tema de respetar la justicia especial es que debe entenderse que después de más de 50 años de conflicto armado tiene que haber una justicia especial para la paz, ¿sí? O sea, si no hay una justicia especial que no se encargue de esas cosas específicamente, pues va a entrar en una bola en la que se va a mezclar con el resto de lo que pasa en el país, y eso no puede pasar, porque son conflictos totalmente diferentes, que parten de lo mismo, pero diferentes, que llevan a consecuencias diferentes. Entonces yo creo que eso se le pediría a Iván Duque, esa justicia social para que ese conflicto no lo volvamos a vivir, porque si ese conflicto digamos que esas justicias no son totalmente cortadas de raíz, pues los conflictos van a continuar y se puede generar otra guerrilla y otras más y muchas más y muchos grupos más armados que no van a dejar que la paz sea perpetua, por ejemplo. Una acotación pequeña. Por favor. Por supuesto que sí hay que, claro que hay que llevar inversión a las regiones, pero es que nosotros no podemos estar pidiéndole permiso a las FARC para poder hacer esa inversión. Iván Duque va a llevar educación, salud, justicia, tecnología a las zonas más apartadas del país con permiso o sin permiso de los cabecillas de las FARC. Y a esa base guerrillera de 5.000 miembros de la guerrilla les vamos a dar todas las garantías, porque esa desmovilización hay que mantenerla, dándoles educación, dándoles oportunidades de empleo, dándoles incluso recursos para que puedan montar su empresa. Vamos a darle todo lo que necesitan para que se puedan reincorporar a la sociedad, pero no vamos a pedirle permiso a los cabecillas para gobernar. Bueno, mil gracias a los dos, a Laura, a Carlos, a las campañas, por supuesto, por enviarnos sus delegados. Creo que estos espacios son necesarios, no solo para los jóvenes, sino para todos. Invitamos María Fernanda y yo una invitación muy especial a los jóvenes para que salgan a votar. Como ya nos dijo María Fernanda, son 12 millones de votos que suman. Entonces, no importa por quién vayan a votar, así como lo dijo Laura, lo importante es salir a ejercer este derecho y este deber que consagra la Constitución. Agradecer nuevamente a todos nuestros lectores y a toda la audiencia que nos escuchó y nos vio hoy, que nos apoyó con sus comentarios, y esperamos que este próximo 17 de junio participen y salgan a las urnas y con su voto construyamos un país en las urnas.